los jefes de trabajo prácticos. Así que sale en todos los exámenes, ¿eh? Aprendan bien eso porque es muy importante. El que realiza bien el gráfico del dominio de la función, ya tiene el 50% del práctico aprobado, más o menos. Bueno, me han pedido que veamos integrales. Me han pedido que veamos integrales. ¿Me escuchan bien? Sí, de 10, profe, se lo escucha, se le ve bien. Perfecto, profe. Bueno, me han dicho que veamos integrales de una variable, que no habían visto los métodos de... Bueno, ahí yo puse, como es netamente práctico, puse integrales por sustitución. Fíjense, yo tengo el primer ejercicio que he puesto, es la integral de 3 veces 1/2 de x menos 2, todo elevado a la quinta por diferencial de x. ¿Qué quiere decir sustituir? Voy a sustituir el diferencial de x por otra variable. En este caso lo llamé u. Lo que voy a tomar como u, fíjense, es lo que tengo adentro del paréntesis. Cuando toman la sustitución, acuérdense que tienen que tomar de tal manera que el exponente que usted tiene, la potencia que usted tiene, quede afuera. Porque hay muchos que toman la sustitución con la potencia. Cuando toman con la potencia, no da el ejercicio. Siempre está mal el ejercicio. Entonces, acuérdense que tiene que tomar sin la potencia. Si está la potencia dentro del paréntesis, sí, pero cuando está afuera del paréntesis, nunca. Entonces, yo voy a tomar u igual a lo que yo tengo dentro del paréntesis, fíjense, 1/2 de x menos 2. Yo voy a sustituir esto por u. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el diferencial de u. El diferencial de u es la derivada de esto por el diferencial de la variable. Como yo tengo x la variable, voy a hacer por diferencial de x. Entonces, el diferencial de u, que es la derivada de 1/2 de x menos 2, va a ser igual, 1/2 de x es 1/2. Y el 2, la derivada de 2 es 0. Por eso puse acá diferencial de u igual a 1/2. Por el diferencial de x, porque estamos haciendo el diferencial. De acá voy a despejar el diferencial de x. Despejo el diferencial de x y me va a quedar el 2 que está dividiendo acá, lo paso al otro miembro y pues, por supuesto va a quedar 2 veces el diferencial de u. El 1 pasa dividiendo, pero 1 no me afecta para nada. Entonces, ya teniendo u y teniendo el diferencial de x, lo que vale, yo puedo reemplazar la integral. Entonces, mi integral va a ser 3 veces lo que tenía dentro del paréntesis, habíamos dicho que era u, por eso pongo u, pero u a la quinta potencia, por el diferencial de x, pero el diferencial de x dice que es 2 veces el diferencial de u, 2 veces el diferencial de u. El 3 y el 2 lo puedo multiplicar y me quedo 6 veces la integral de u a la quinta por diferencial de u. Como una constante el 6, yo puedo sacar fuera de la integral. Entonces me queda que mi integral va a ser u a la quinta por diferencial de u. U a la quinta sí está en tabla. Está en tabla. Es una integral directa. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llevamos la integral que me dieron a una integral directa que está en tabla. Porque 1/2 de x menos 2 no está en tabla. Pero u a la quinta yo lo puedo hacer en tabla, está como x, ¿cierto? X a la n. Bueno, en vez de x es u a la n. Entonces, la integral esta va a ser es igual a 6 veces u a la quinta por tabla va a ser u a la n más 1 sobre n más 1. O sea que voy a tener u a la sexta sobre 6. Más la constante, por supuesto. Ahí simplifico el 6 y me quedo u a la sexta más la constante. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo ahora el u. Pero el u vale 1/2 de x menos 2. 1/2 de x menos 2. Y bueno, entonces 1/2 de x menos 2, todo elevado a la sexta, más la constante. Como pueden ver, o sea que yo vuelvo a
a la variable que me dieron. ¿Mm? No sé si me expliqué bien cómo hice el práctico, el ejercicio. O sea que el objetivo nosotros de la integral es poder simplificar toda la expresión a algo que esté dentro de esa tabla de integrales. Exacto. O sea, ¿cuál es el problema? Que yo un medio de x menos 2 no lo tengo en tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es llevarlo a u a la n. ¿Mm? U a la n sigue en tabla. Entonces es fácil de resolverlo. Y después vuelvo a lo que me dieron. O sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Buscar algo que está en tabla. Fíjense en que la potencia nunca toman lo que está afuera del paréntesis, ¿sí? La potencia 5, por ejemplo. No la tomo, porque sí, hay muchos alumnos que lo toman, y cuando lo toman, por supuesto, no sale el ejercicio. Sale, sale otra cosa que no es correcta. Por eso es lo ideal es tener en cuenta qué es lo que se va a sustituir, ¿no? ¿Qué es lo que se va a sustituir? No sé si lo entendieron a esto más o menos. Este es el ejercicio más fácil, por eso empecé con esto. ¿Hay alguna preguntita sobre esto? ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo siempre hay que hacer una vez que tome cuál es lo que voy a cambiar, U o T, lo que sea, lo que ustedes lo pongan. Siempre a eso le tienen que hacer el diferencial de U. Y a ese diferencial de U, como el diferencial es la derivada por el diferencial de la variable que yo tengo dada que es X, siempre tengo que despejar el diferencial de X. O sea, ¿por qué? Porque lo que yo tengo que reemplazar en la integral va a ser el U después y el diferencial de X, para que yo pueda resolver la integral. ¿Alguna preguntita sobre esto? No sé. ¿Puede volver a repetir el procedimiento, profe, desde el principio? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Porque este ejercicio es uno de los más fáciles, después seguimos con otros, ¿no? Yo tengo que la integral es de 3 veces un medio de x menos 2, todo elevado a la quinta por diferencial de x. Yo tengo que buscar otra variable que no sea x, cuando le puse u. Puede ser t, cualquiera, ¿cierto? W, lo que usted quiera. Pero lo que yo tome como nueva variable, en este caso u, va a ser de tal manera que cuando yo derive me quede en potencia, que cuando yo tome u a la n, porque en tabla de integrales está u a la x a la n. Entonces, el 5 nunca lo tomo como potencia, como variable nueva, tomo lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo tengo que u es un medio de x menos 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer el diferencial de u. El diferencial de u. ¿Para qué? Pues yo necesito reemplazar después en la integral todo lo que sea x. Acá, en lo que está dentro del paréntesis, lo voy a poder reemplazar porque lo llamé u. Pero el diferencial de x lo necesito reemplazar también. Entonces, hago el diferencial de u. El diferencial de u es igual a la derivada de u, a la derivada de esta, de u, por el diferencial de la variable. Por el diferencial de la variable. ¿Qué variable? La variable que me dieron, x. Entonces, el diferencial de u es la derivada de un medio de x menos 2. La derivada de un medio de es una suma de funciones. Entonces, la derivada de un medio de x es igual a un medio. Porque la derivada de x es 1. Menos la derivada de 2, que es una constante, que es 0. Por lo tanto, me quedó que la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis es un medio. Pero como dije que estoy sacando el diferencial, y el diferencial era la derivada por el diferencial de la variable que yo tengo adentro del paréntesis, entonces voy a tener un medio por el diferencial de x. De aquí despejo el diferencial de x porque lo necesito reemplazar en el integral.
Entonces, el diferencial de x va a ser el diferencial de u, el 2 está como, es un cociente, ¿cierto? Está en el denominador, entonces lo llevo al otro miembro, entonces me queda que el diferencial de x es igual a 2 veces el diferencial de u. Entonces ya puedo reemplazar la integral, porque ya tengo el diferencial de x acá, y yo había tenido lo que yo había dicho, u. Por lo tanto, mi integral, que es esta que me dieron, va a ser igual a 3 veces, que es lo que tengo, todo lo que está dentro del paréntesis u, por lo tanto acá tengo u, pero u, y acá tengo la quinta potencia, entonces u elevado a la quinta, por el diferencial de x, pero el diferencial de x vale 2 veces el diferencial de u, por lo tanto acá pongo 2 veces el diferencial de u. Las constantes las puedo multiplicar, entonces 3 por 2 son 6, por la integral de u a la quinta diferencial de u. ¿Qué hice acá? Como las constantes las puedo sacar fuera de la integral, la saqué al 6 fuera de la integral y me quedó 6 integral de u a la quinta diferencial de u. Pero u a la quinta está en tabla, porque voy a tabla y es como si fuera x a la n. La integral de x a la n era x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, en vez de x es u acá. Entonces yo voy a tener que esto va a ser igual a 6 veces, el 6 de acá, por la integral de u a la quinta, que va a ser u a la sexta sobre 6. Por supuesto, más la constante, porque estamos en integrales indefinidas. El 6 lo puedo simplificar y me quedo entonces como u a la sexta más la constante. Quiero que me queda por hacer y reemplazar el valorcito de u, que yo tomé como u, y u era un medio de x menos 2. Entonces pongo un medio de x menos 2, todo elevado a la sexta, más la constante. Y esta es la integral definitiva. Si yo quisiera saber si esto está bien, ¿no? Tendría que hacer la derivada de esto. Si yo hago la derivada de esto, por supuesto me va a dar la función integrando que yo tengo acá arriba. Acuérdense que esa era la propiedad. Si yo integraba el resultado, derivaba el resultado, me daba la función integrante. ¿Lo entienden a esto? Esto es integrales por sustitución, o sea que vamos a sustituir una variable por otra, pero ya no tomo solo la variable, tomo una expresión como una nueva variable. No sé si lo entendieron, alguna preguntita. ¿Se entendió, profe, por mi parte? Sí, profe, se entendió ahí. Bueno, fíjense, acá tengo otro ejercicio, el número 2. Profe, disculpe. Sí, Yo entré ahí cuando di entre 6, ¿qué ha hecho? acá simplifiqué. El 6 lo tengo, el 6 está, porque la integral es 6 veces la integral de u a la quinta, por diferencial de u. La integral de u a la quinta, si me voy a tabla, en tabla dice la integral de x a la n. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, pero en vez de x es u. Entonces yo puse el 6, que tengo acá, por u a la quinta, pero es a la quinta más 1. O sea, la quinta más 1 es 6. Todo sobre n más 1, que es 6. Por eso aparece el otro 6 acá en el denominador, más la constante. Esto salió de la tabla. Este 6, con este 6 lo puedo simplificar y me queda nada más que u a la sexta. O sea, acuérdense, la tabla, siempre, cuando rinden siempre con la tabla, así que no se hagan problemas, pero hay que entenderlo a la tabla, nada más. ¿Lo entendió de dónde salió el 6 del denominador? Sí. Gracias. Bueno, fíjense el ejercicio 2. La integral de 2x más 1
sobre la raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1 por diferencial de x. Bueno, acá hay muchos alumnos que se confunden, que tomo como u, si el numerador o el denominador. Cuando yo tengo acá un cociente, hay que tratar de tomar u de tal manera que cuando yo derive, porque cuando yo lo que voy a necesitar es el diferencial de u, es u y diferencial de u, es lo que yo necesito. Cuando yo derive el u que yo tome, lo que me queda, tengo que simplificarlo con lo que yo tengo en la integral, algo que tengo en la integral. Entonces fíjense, ¿cuál es el valor más grande? ¿2x más 1 o x cuadrado más x más 1? Es el de abajo, x cuadrado más x más 1. ¿Por qué? Porque tengo una potencia elevada al cuadrado. En cambio, en el numerador tengo x solo. Cuando yo derive lo que tengo dentro de la raíz, derive lo que tengo dentro de la raíz, es muy probablemente que me quede lo del numerador. Siempre hay que tratar, porque hay que tratar de simplificar cuando yo, una vez que yo obtenga el reemplazo de todo, las x, la variable x me tiene que desaparecer, no puede existir. Tiene que quedar la otra variable, el u, o el t, o el w, lo que ustedes quieran llamar, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo tomé lo que tengo adentro de la expresión del radicando, x cuadrado más x más 1 como u. El diferencial de u, que es la derivada de u por el diferencial de la variable. La variable es x, lo que yo tengo acá. Entonces, la derivada de x cuadrado más x más 1 es, la derivada de x al cuadrado es 2x. Acá la tengo en la primera expresión. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. Por eso me desaparece. Entonces me quedó 2x más 1. Por el diferencial de x. ¿Por qué pongo entre paréntesis? Y porque tengo una suma algebraica. Como tengo una suma algebraica, por eso pongo entre paréntesis. Porque acuérdense que yo lo que necesito es reemplazar el diferencial de x después. Tengo que despejar de tal manera que me quede diferencial de x. Entonces el diferencial de x va a ser igual. Tengo diferencial de u del otro lado, acá lo tengo. 2x más 1 es un producto. Producto 2x más 1 por el diferencial de x es un producto. Por lo tanto, yo lo puedo llevar como cociente al otro miembro. Y es lo que yo hice. Entonces me quedó el diferencial de x como diferencial de u sobre 2x más 1. Entonces ahora reemplazo en la integral. Voy a la integral. La integral mía era integral de 2x más 1 sobre la raíz cúbica. Pero me conviene, como tengo raíz cúbica, me conviene llevarlo como potencia. Fíjense que yo puse x cuadrado más x más 1, todo elevado a la 1/3 por diferencial de x. ¿Se acuerdan cómo llevarlo a potencia, a la raíz, no? Llevábamos Sí, profe. el radicando en el denominador y la potencia de toda expresión al numerador. Por eso tengo 1/3. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda? Reemplazar mis variables, la u y el diferencial de x. Entonces, tengo 2x más 1, que es lo que tengo en la expresión de la integral, sobre u a la 1/3, por el diferencial de x, pero diferencial de x me vale diferencial de u sobre 2x más 1, que es lo que yo pongo acá. Diferencial de u sobre 2x más 1. Fíjense que yo tengo 2x más 1 en el numerador y 2x más 1 en el denominador. Puedo simplificarlo. ¿Qué me queda? Fíjense. Integral de diferencial de u, todo sobre u a la 1/3. Yo lo que necesito es que esté en tabla. Bueno, el u que tengo en el denominador lo voy a llevar al numerador. ¿Por qué? Porque cuando yo me fijo en la tabla, yo no tengo
en la tabla 1 sobre u a la 1/3. En la tabla tengo 1 sobre u solo. 1 sobre u solo es el logaritmo. La integral de 1 sobre u solo es el logaritmo. Pero no tengo u solo, tengo u elevado a una potencia. Por lo tanto, ¿qué hago? Al denominador lo llevo al numerador. Cuando lo llevo al numerador, ¿qué es lo que me hace falta hacer? Cambiarle el signo de la potencia. Por eso tengo la integral de u a la menos 1/3. Por el diferencial de u. ¿Qué es u a la menos 1/3? Oh, otra vez lo que teníamos recién. X a la n. Entonces, esta está en tabla. ¿Cómo era x a la n? Era x a la n más 1 sobre n más 1. Acuérdense que acá tengo menos 1/3, o sea que tengo menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1 me da 2/3 sobre n más 1, que es 2/3. Por eso el resultado es u a la 2/3 sobre 2/3 más la constante. Pero esto hay que resolverlo, porque yo tengo que volver a mi variable inicial. Este 2/3 que está en el numerador, lo di vuelta de tal manera que me quedó 3/2 de u a la 2/3 más la constante. Me falta reemplazar el u. Mi u acá era x cuadrado más x más 1. Entonces era 3/2 de x cuadrado más x más 1, todo elevado a la 2/3 que salió de la integral, más la constante. Si yo lo quiero llevar así, lo pueden dejar así. Esto ya es un buen resultado, porque ya he reemplazado la variable. Pero si ustedes quieren seguir más todavía, lo pueden llevar como raíz. Pero si no lo dejan así, como raíz sería 3/2 raíz cúbica de toda la expresión que yo tengo, x cuadrado más x más 1, todo elevado al cuadrado, más la constante. Cualquiera de las dos expresiones que tengo acá al final están bien hechas, o sea, no me hace falta llegar hasta el final, porque no me lo piden. Lo que piden es saber resolver la integral y volver a la variable independiente que me dieron. O sea que con la expresión anterior, o sea, esta 3/2 de x al cuadrado más x más 1, todo elevado a 2/3 más la constante, está bien el ejercicio. Si lo quieren hacer, llevar a raíz, bueno, ahí la tienen, ¿cierto? Este es un poquito más difícil que el anterior. ¿Entendieron lo que yo hice? O sea, fíjense en que yo lo que hice es tratar de buscar un u de tal manera, como tengo dos expresiones algebraicas acá en la integral, en el numerador y el denominador, ¿cuál de las dos funciones o de las dos ecuaciones voy a tomar como sustitución, como u? Entonces, ¿cuál tomo? Tomo la de mayor grado, digamos. ¿Para qué? Para que de tal manera que cuando yo derive, me quede la expresión anterior y la pueda simplificar, porque fíjense que la idea es que cuando yo resuelva la integral, siempre resuelva en x a la n o u a la n. ¿Lo vieron eso? No sé si me expresé bien. Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí al final cuando tiene el resultado, donde tiene el resultado con la raíz, tiene 3 sobre 3? ¿No sería sobre 2 ahí? ¿O de dónde sale el 3? Sí, tienes razón, acá me equivoqué, es 3 sobre 2. Sí, tienes razón, gracias, sí. Acá está mal, ¿eh? Sí. 3/2, No, eso por hacerlo rápido. Y fíjense, lo de ahí ni me di cuenta que estaba 3 sobre 3. Es 3/2 acá, sí. Gracias, ¿eh? Sí, hay un error acá en el denominador del 3. Del 3/2, acuérdense. Sí, es un error mío cuando lo resolví. Entiende cómo la sustitución hay que buscar de tal manera la de mayor grado, de tal manera que cuando yo derive y yo reemplace, pueda simplificar lo que yo tengo antes, en la otra expresión.
Esa es una. Y la segunda, una vez que yo obtenga la integral con respecto a la otra variable, ¿eh? Entonces tiene que estar en tabla. ¿Eh? Si yo me fijo en tabla, 1 sobre u a la 1/3 no está en tabla. O sea, no hay 1 sobre x a la n, 1 sobre x a la 1 sobre x. Hay 1 sobre x solo, en vez de haber 1 sobre x a la n. Porque hay algunos que se equivocan y me ponen que es un logaritmo esto. Esto no puede ser un logaritmo porque yo tengo la potencia acá de 1/3 que no me deja ser un logaritmo. Porque si no tuviera tenido el 1/3, sí, esto está en tabla, y 1 sobre u es el logaritmo de u. Pero como no es 1 sobre u, sino es 1 sobre u a la 1/3, entonces, ¿qué hago? Lo tengo que llevar como al numerador para poder tener en la tabla x a la n o u a la n. ¿Alguna preguntita? ¿Algo más? Vayan diciendo, porque yo la verdad que no sé si han entendido. La cuestión es que ustedes entiendan qué es lo que sustituyen. No, profe, yo por lo menos no tengo ninguna pregunta. No sé si de los chicos tendrán alguna pregunta. Bueno. Fíjense, acá hay un tercer ejercicio. A ver qué me están enviando. Un segundo, están enviándome Bueno, fíjense, un integral de 1/6 de e a la menos 3x más 4 por diferencial de x. Bueno, acá hay una sola expresión, que el exponente de e, que es menos 3x más 4. Entonces, bueno, acá no es fácil, no es difícil reemplazar u, porque u va a ser el exponente de e. No tengo otra expresión donde yo pueda reemplazarla, tomarlo como u. Entonces tengo que u es menos 3x más 4. Cuando yo haga el diferencial de u, que va a ser la derivada de esto por el diferencial, la derivada de 3x es 3, por eso, pero con signo negativo. Entonces tengo menos 3, la derivada de 4 es 0, y me quedo menos 3 por el diferencial de x. Despejo el diferencial de x, y entonces me quedo diferencial de u sobre menos 3. Acuérdense, este es un error que viene del secundario, y no se lo perdonan los jefes de trabajo práctico. Cuando despejan acá, el 3 está multiplicando. Cuando despejan, tiene que ir con signo y todo. Porque el diferencial de x que yo necesito es positivo. No pueden dejar el signo menos del otro lado. Entonces, cuando despejan diferencial de x, pasan el 3 con signo y todo. Por eso tengo diferencial de u sobre menos 3, para poderlo reemplazar en la expresión que me dieron. Y fíjense, yo tengo la integral de 1/6 de e a la menos 3x más 4 diferencial de x. Reemplazo acá, tengo 1/6, que es lo que está en la integral. E menos 3 a más 4 es u, por lo tanto ahora va a ser e a la u. Por diferencial de x, pero diferencial de x vale diferencial de u sobre menos 3. Diferencial de u sobre menos 3. Acá sí ya puedo multiplicar las constantes con su signo correspondiente. Por eso acá le puse más por menos es menos, entonces como el resultado es menos, 6 por 3, 18, entonces tengo menos 1 sobre 18, y como es una constante la puedo sacar fuera de la integral. Este va a ser integral de e a la u por diferencial de u, está todo en u ahora.
Y esta sí está en tabla, porque E a la U está en tabla. Acuérdense que en la tabla está E a la X. Y bueno, acuérdense, reemplacen la X por U. Y la integral de E a la U es E a la U. Por eso pongo como resultado menos 1 sobre 18 por E a la U más la constante. ¿Qué es lo que me queda? Y bueno, reemplazar el valorcito de U, que U es menos 3x más 4, que acá ahí lo pongo. Esto también es fácil porque es la única expresión algebraica que tengo en la integral para cambiarla es menos 3x más 4, o sea, no hay otra expresión algebraica. Acuérdense, cuando yo haga la nueva variable, me tiene que incluir a la otra variable, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de esto. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hace para determinar U y DU, o sea, diferencial de U? ¿Qué parámetros toma en cuenta para determinar cuáles son sus valores? Bueno, lo importante es sacar U, decir cuál es U. Si yo veo la integral que me dieron, la única expresión algebraica que yo tengo es menos 3x más 4, porque no voy a tomar la derivada a U como un sexto. ¿Por qué? Porque necesito también sacar el diferencial de U. Cuando yo haga el diferencial de U, fíjense, si yo lo tomo un sexto y la derivada de una constante es 0, ¿para qué me sirve? 0 por cualquier expresión va a ser 0. Entonces la única expresión algebraica en este caso es menos 3x más 4. No la puedo tomar a menos 3x sola, porque la expresión es una sola, menos 3x más 4. Entonces yo tomo toda la expresión como U. Una vez que yo tomé toda la expresión como U, yo saco el diferencial de U, que el diferencial de U es la derivada de toda la expresión multiplicada por el diferencial de la variable que yo tengo, que en este caso sería X. Entonces, la derivada de menos 3x más 4, fíjense, es menos la derivada 3x es 3, porque la derivada de x es 1. La derivada de 4 es 0, se me fue. Y el diferencial de x, ahí está lo pongo, diferencial de x. De acá despejo el diferencial de x, porque yo lo necesito reemplazar acá el diferencial de x en la integral. Entonces el diferencial de x va a ser diferencial de u sobre menos 3. Acuérdense que siempre necesito el diferencial de x positivo. Por eso cuando cambia el signo menos, pasa al otro miembro con la constante. ¿Y qué me queda por hacer? Y reemplazar la expresión en la integral. Que va a ser la expresión que yo había tomado menos 3x más 4 era u, por eso pongo e a la u, y por el diferencial de x, por el diferencial de u equivale diferencial de u sobre menos 3. Bueno, ahí multiplico las constantes con su signo, por eso me da menos 1 sobre 18, por la integral de e a la u por diferencial de u. El e a la u no hay problema porque está en tabla. O sea, cuando yo llego al resultado final, tengo que tener de tal manera que mi integral esté en tabla. Si no está en tabla, es porque algo hice mal, tomé mal la u. No me puede dar otra cosa, tiene que estar en tabla. Si está en tabla, no hay problema, lo puedo resolver. Entonces, la integral de e a la u es e a la u. Por eso vuelvo a poner e a la u y reemplazo el u y obtengo el resultado final. Lo vuelvo a poner a mi resultado con la variable x. No sé si ahora lo entendió, no sé. Sí, profe, lo entendí. Y le iba a hacer una pregunta. ¿Siempre es du la derivada de u por dx, o sea, de diferencial de x, Siempre. o puede ser dividido? No, siempre, fíjense, porque el diferencial de x siempre está multiplicando. Es el diferencial de u va a ser la derivada de u
multiplicado por el diferencial de la variable, que el diferencial de la variable es x. O sea, siempre está multiplicando el diferencial de x. De ahí despeja el diferencial de x, sí, bueno, ahí lo va a quedar dividiendo. Pero cuando yo saco el diferencial de u, va a ser la derivada de u multiplicada por el diferencial de x. Siempre. Entonces de ahí despeja. ¿Me entiendes? Perfecto, profe. Bueno, yo creo que ahí vi 3 ejercicios más o menos como para que vean cómo es el de sustitución, ¿no? Bueno, fíjense que yo puse acá el cálculo de área, ¿no? ¿Por qué puse cálculo de área? Porque cuando tenemos integrales dobles, calculamos o bien el área de la función, o el volumen de la función. En una variable únicamente calculamos el área, o sea, la superficie. Y esto se usa muy mucho, el cálculo de área, para dos variables. Para dos variables siempre se está usando cálculo de área o cálculo de volumen. Pero se usa mucho. Fíjense, yo hice, bueno, acá está la explicación teórica. Fíjense en qué es la explicación teórica. Bueno, veámoslo porque también le va a servir después cuando veamos la explicación práctica, teórica con dos variables, le va a servir. Es parecido, no es igual, pero es parecido. Fíjense que yo tengo acá una curva que es la función f de x. Yo quiero integrar a esta función f de x entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B. Este cálculo de área son las integrales definidas ya. Me falta, lo tengo en otro lado, pero ya que está acá lo quiero hacer a este. Después podríamos hacer el de integral por partes. Si tenemos tiempo hoy, si no la semana que viene, no hay problema. Porque ustedes con el práctico que están haciendo le va a llevar 3 semanas, creo. Bueno, entonces yo quiero integrar la función f de x que tengo acá, la función f de x, que es esta curva que tengo acá, entre el punto A y el punto B. O sea, quiero sacar toda la superficie que hay entre la curva, el punto A y el punto B que está en el eje de las X, o sea, sería todo lo que tengo adentro de esa área. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué se hace? La vamos a dividir en rectángulos. Fíjense que hemos dividido acá en rectángulos, de tal manera que los delta x1, delta x2, delta xn que se toma acá, son constantes, son todos iguales. Son todos iguales. Lo que va cambiando es la altura. Entonces, en un rectángulo, la superficie que es base por altura. Fíjense, yo saco desde el punto A hasta la curva, me da un puntito M1. Este M1 lo llevo paralelo al eje de las X hasta que me corta a la otra superficie. Desde el punto siguiente, otra vez subí, me dio M2, llevo una paralela al eje de las X, y así sucesivamente. De tal manera que cuando los rectángulos que me quedan, 1, 2, 3, n, son todos los rectángulos que yo tengo por debajo de la curva. Yo acá tengo pintado, no sé si lo ven ahí bien, pintado unos triángulos que están por arriba del rectángulo, pero están por debajo de la curva. ¿Qué quiere decir esos rectángulos? Cuando yo calculo sumo toda la superficie esta de los rectángulos, a mí me va a faltar un pedazo de área. ¿Cuál es el pedazo de área que me falta? Y todos los triángulos chiquitos que tengo por arriba del rectángulo. Por eso se llama área inferior. O sea, la superficie de esta curva entre el punto A y el punto B, fíjense que acá puse, es la sumatoria
de los delta X sub I, o sea, delta X1, delta X2, delta Xn, por las alturas que son M1, M2, M3, Mn, que lo llamé M sub I, para I que va desde 1 hasta N. Esta sería la sumatoria, esta sería la superficie, pero esta superficie es más chica de la que yo busco, en esos, ¿por qué? Porque tengo esos triángulos que están arriba que no han sido calculados, por eso se llama área inferior, acá puse, ¿por qué área inferior? Se calculó una superficie menor que son los triángulos pintados. No sé si lo han entendido lo que yo hice acá. ¿Lo entendieron lo que estoy haciendo? En el cálculo este de área. Más o menos, profe. Sí, profe. Bueno, volvemos a explicar entonces. Fíjense. Yo quiero sacar el área o la superficie de esta curva f de x entre el puntito A y el puntito B. ¿Qué hago para eso? Subdividí el área que yo ando buscando en rectángulos, de tal manera que los delta x1, delta x2, delta x3, delta xn, que está acá abajo, son todos iguales, por las alturas. Entonces que estos rectángulos van a tener la base igual, todas las bases iguales, pero las alturas diferentes. ¿Cuáles son las alturas? Y yo subí paralelas al eje de las Y, de tal manera hasta que me corte la curva, hasta a donde tengo M1, M2, M3, Mn. Y hice los rectángulos por los puntos M1, M2, Mn, tracé rectas paralelas al eje de las X. Entonces yo hice rectángulos, 1, 2, 3, N rectángulos. Pero cuando yo calcule esta área que yo calcule por los rectángulos, que va a ser la sumatoria de todos estos rectángulos, va a ser menor que la buscada. ¿Por qué? Porque están estos triángulos que yo pinté acá arriba, que no lo tuve en cuenta, porque no son rectángulos, si no, no puedo hacer un rectángulo. Por eso lo llamé área inferior. O sea, área inferior que es una superficie más chica de la que yo estoy buscando. Si yo sumo el área el área 1 más la superficie del área 2 más la superficie del área 3 más la superficie del área n, voy a tener la superficie de toda esta área entre la curva y el punto A y el punto B. Pero más chica de la que yo busco. ¿Cuánto más chica? En los triangulitos estos que yo tengo acá arriba. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces yo qué hice. ¿Cómo? No, que sí se entendió. Bueno, entonces ¿qué hice? Hice una superficie menor de la que yo busco. Entonces dije yo, bueno, esta superficie no me sirve. Vamos a buscar otra superficie. Fíjense, ¿qué hice ahora? Saco en vez de acá cuando yo subo la paralela del eje de la silla en el primer punto, que es el A, para hacer el primer rectángulo, a donde me corta a la curva, ahí trazo la paralela al eje de las X, para hacer el primer rectángulo. Y después sucesivamente, porque los delta X1, delta X2, delta X3, delta Xn son todos iguales. Acá vamos a hacer lo mismo, pero en vez de partir desde el punto A, vamos a partir del punto siguiente. Fíjense, cuando yo quiera hacer parto del punto siguiente, el valorcito M1, M2, Mn es el siguiente, no parto del punto A, sino desde el punto siguiente. De tal manera que voy a hacer rectángulos más grandes que la curva dada. Los delta X1, delta X2, delta X3 son iguales que el anterior. Son todos iguales. Pero las alturas ya son diferentes, son más grandes. ¿Cuánto más grande? Y en los triángulos que están por arriba de la curva que acabo de pintar. A esta área yo la puedo llamar área superior, o sea, he sacado una superficie más grande
de lo que yo necesito y que va a ser igual a la sumatoria de los delta x1, delta xy, o sea que son todos iguales, que la base por la altura, y la altura son los mi, por eso dice mi por delta xy, por ahí que va de 1 a n. Y acá puse, ¿por qué superior? Porque el calculo una superficie mayor, que son los triángulos pintados por arriba de la curva. O sea, que hice lo mismo que antes, solo que ahora los rectángulos son más grandes que el anterior. Antes eran más chicos, estaban por debajo de la curva los rectángulos. Acá los rectángulos están por arriba de la curva. Entonces, si están por arriba de la curva, estoy calculando una superficie mayor. ¿En cuánto mayor? En los triángulos. ¿Lo ven eso? O sea, esto he sacado en la primera un área más chica y en la segunda saqué un área más grande. No me sirve ninguna de las dos. ¿Lo ven? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Yo vi que en los libros sale como por definición, vio que se los representa con delta X. Y arriba de la I le ponen creo que es un asterisco, como puntos muestra o algo así. No sé si es porque se refiere a las dos partes o... ¿Un asterisco? No me acuerdo. No, un asterisco no me acuerdo cómo se llama esa cruz y la X que se le hace, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, se le llama punto muestra y no sé si es porque los toma a uno o al otro o qué es lo que es. La verdad que no me acuerdo haberlo visto así, pero no sé. Acá yo lo puse en el primero con M chica, los valorcitos que están, los rectángulos que están por las alturas, que están por debajo de la curva, y con M mayúscula, los que están por arriba de la curva. Pero como cálculo de superficie no me sirve ninguno, porque en esta estoy calculando una superficie menor y en esta otra estoy calculando una superficie mayor. Profe, ¿puede mostrar el área inferior de nuevo, el gráfico? Sí, fíjense, acá está el área inferior. Yo que hice desde el primer punto, desde la subo una paralela al eje de así hasta que me corte la curva. Acá tengo el primer M1. Pero como yo de estos rectángulos trazo una paralela al eje de la X y hago mi primer rectángulo. Me quedo este triangulito por arriba más chiquito. O sea, este triángulo, cuando yo calculo el área del rectángulo, no lo tengo en cuenta. Porque la superficie del rectángulo es base por altura. Y este triángulo que está por arriba, y no lo tuve en cuenta. Por eso se llama área inferior. O sea, es un área más chica de la que yo estoy buscando. Cuando yo hice lo otro, en vez de tomarla de empezar desde acá, desde el punto A, yo empecé del punto siguiente. Subo del punto siguiente hasta que me corta la curva y tengo un punto M1. En vez de llevarla hacia acá, llevé hacia la derecha la paralela al eje de la X. Y acá llevo hacia la izquierda la paralela al eje de la X. De tal manera que el rectángulo es mayor que la curva. ¿En cuánto mayor? Y en los triángulos que están por arriba de la curva. Profe, ¿para qué se usa en la, digamos, como aplicación de la vida el área superior, sacar el área superior de la integral? No, esta es una explicación de cómo llegamos nosotros a la integral. Después vamos a llegar ahora, como vamos a llegar a una superficie correcta. Esta es, porque cuando se estudió cálculo de área, dice, bueno, ¿cómo calculamos el área? Y estudiemos, hagamos rectángulos de tal manera que sumemos todos los rectángulos chiquitos que yo tengo, que pueda conseguir entre el punto A y el punto B, y esa va a ser mi área. Pero si yo tomo de esta manera, lo saco es más chica el área buscada. Si lo tomo de esta otra manera, es más grande el área buscada. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a llegar a un área correcta después. ¿Qué hago? Fíjense, tomo un punto intermedio. Tomo un punto intermedio de tal manera que cuando yo haga mi rectángulo, yo voy a tener
triángulos por arriba de la curva y triángulos por debajo de la curva en cada uno de los rectángulos. De tal manera que si yo, el triángulo que está por arriba de la curva y el triángulo que está por debajo de la curva sean iguales, yo voy a tener el área correcta. El triángulo que está por arriba de la curva y el triángulo que está por abajo de la curva, si consigo que estos sean iguales, es el área correcta. ¿Me entienden lo que hago? En vez de tomar, esto es una explicación teórica, cómo llego yo después a la integral, ¿no? Si yo tomo los rectángulos por debajo, es más chica. Si yo tomo los rectángulos por arriba, es más grande. Pero si yo tomo un rectángulo de tal manera que es intermedio, fíjense, y entonces los triángulos que están por arriba de la curva y los que están por debajo de la curva son iguales. Si son iguales, de este lado estoy calculando en más y en este lado estoy calculando en menos, por lo tanto, este rectángulo es correcto. ¿Lo entienden a esta? Ahora, la altura ya deja de ser M1 y M1 chica y M1 chica y M1 grande, o MI grande, MI chica y MI grande. Lo vamos a poner en función de la altura de la fx1, fx2, fxn, o sea, en valor, las alturas van a ser las alturas con respecto a mi función. Si yo consigo esto, mi sumatoria va a ser igual a ¿qué? A las fxi por las delta xi para i que va de 1 hasta n. Ahora, si tomamos el límite, fíjense, si tomamos el límite de esto, cuando n tiende a infinito, ¿qué quiere decir n tiende a infinito? O sea, voy a tener mayores superficies. O sea que si yo tengo delta x1, delta x2, delta x3, supongamos que yo llegue hasta los delta x10 y yo diga, no, delta x10 es poco, voy a tomar más, delta x20, entonces voy a tener delta x1, delta x2, delta x10, delta x11, hasta llegar a delta x20. Acuérdense que los delta, que la base, siempre son iguales. O sea, ¿qué hice? Hice mayores rectángulos. Subdividí estos rectángulos en rectángulos cada vez más chicos. Y si yo hago n tiende a infinito, ¿qué estoy haciendo? El delta xi se está haciendo cada vez más pequeño, porque si yo a esto lo subdivido en 2, y a eso sube lo divido en 2, y a eso sube lo divido en 2, los delta xi que tengo abajo, cuando haga el cálculo, lo voy a tender a 0. Por eso dice, de tal manera que los delta xi tienden a 0. Entonces, cuando yo tomo el límite de la sumatoria de esta expresión, fxi por delta xi, que era el cálculo de mi área, de cada rectángulo, cuando delta x tiende a 0. O sea, ¿qué quiere decir cuando delta x tiende a 0? Cuando el delta x se haga lo más pequeño posible. Entonces, cuando yo tome la integral, estoy tomando una integral tomando el límite de estas áreas. Entonces, tomo integrales para el punto A y B, y dice la integral entre el punto A y el punto B de f de x por diferencial de x. Esta integral es la integral del límite, de la sumatoria de los fxi por los delta xi para i que va de 1 a n, para las delta x que tiende a 0. Es esta integral. Fíjense, pero ¿cómo resolvemos esta integral? Porque acá tenemos dos límites, el punto A y el punto B. Hay un teorema que se llama teorema de Barrow. Teorema de Barrow. Y el teorema de Barrow dice, vamos a resolver la integral de la siguiente manera. La integral entre el punto A y el punto B de f de x diferencial de x, este f de x que está, yo puse f de x minúscula, es la función integrando. Yo me voy a tabla y saco la función primitiva, que es, puse el f de x grande, f de x mayor. El valor de f de x,
que la primitiva va a ser entre el punto A y el punto B. Fíjense que cuando yo tomo definidas, desaparece la constante. Fíjense acá, vamos a este de sustitución. Cuando yo estaba calculando sustitución, estaba calculando integrales indefinidas. ¿Por qué aparece esta constante? Esta constante aparece porque quiere decir que hay infinitas curvas. Infinitas curvas. Infinitas curvas. No tengo una función primitiva exacta. Pero cuando yo me voy a definidas, yo tengo una sola curva. Por eso desaparece la constante. Por eso desaparece la constante. Fíjense, f de x entre el punto A y B va a ser el valor de la función del límite superior, que es f de b, menos el valor de la función del límite inferior. Por eso dice que es f de b menos f de a. Si yo voy a tener en cuenta la constante, acá hubiera puesto f de b más la constante. Pero como yo tengo abajo menos el valor inferior, es menos f de a más la constante. Este sería abrir un paréntesis, y cuando yo resuelvo, las constantes desaparecen, porque una constante va a ser positiva, la constante de b va a ser positiva y la constante de f de a va a ser negativa. Entonces, como son de signos contrarios, se me desaparece. Por eso, en definidas, desaparece la constante. En indefinidas, yo llego a una expresión algebraica, que es esta que está acá. En cambio, en definidas, yo voy a tener que llegar a un valor. ¿Por qué? Porque es una superficie. O sea, el valor f de b menos f de a va a ser un número, y va a ser una superficie, un valor numérico. No sé si esto han entendido lo que expliqué de teoría. ¿Han entendido esto? A Sí, ver, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí lo entendí. Sí lo entendí yo. Profe, y también al tener todo ecuaciones más complicadas donde se tenga que aplicar la integración por sustitución o la por parte, al fin lo único que hacemos es agarrar, tomar y hacer esa integral indefinida, y por el teorema de Bashur después ir y reemplazar por los valores y quitándole el constante c. Sí, exactamente, así es. Sí. Sí. Sin tener en cuenta la constante y aparece y resuelve el área. Sí, así es. Sí. Como la constante desaparece, no lo voy a tener en cuenta. Fíjense, acá hice un ejemplo. Yo tengo f de x igual a menos x cuadrado más 4 y phi de x igual a x cuadrado menos 2x. Acá tengo la primera parábola, que es esta de acá arriba, f de x, con la rama hacia abajo, porque tengo acá negativo, el menos x al cuadrado, menos x al cuadrado más 4, y la phi de x con la rama hacia arriba, con la rama de hacia arriba, porque el a es positivo. Se me intersectan las dos parábolas en determinados puntos, y dice, bueno, calcula el área entre parábolas, que es esto que está rayado acá. Fíjense, yo cuando integro, para resolver esto, yo necesito los límites de integración, el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. En este caso, yo no tengo el punto A ni el punto B, no me lo dan. Lo tengo que resolver. ¿Cómo saco este puntito que está acá, que al final era valorcito menos 1, y cómo saco este valorcito que está acá? Igualando las dos ecuaciones. Claro, ¿cómo lo saco? Igualando las dos ecuaciones. Para determinar los puntos de intersección, igualamos ambas funciones. Igualamos ambas funciones, llevamos a cero, tenemos una ecuación de segundo grado,
y aplicamos Bhaskara. ¿Se acuerdan de Bhaskara ustedes? Sí, profe. Menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Bueno, encontramos, por Bhaskara encontramos que x1 y x2, en realidad son estos puntos de intersección, este y este. Cuando yo baje este punto acá al valorcito de x, voy a tener que el punto menos 1 y este punto es 2. Que acá me lo dan, ¿no? Acá hice el reemplazo y uno vale menos 1 y el otro vale 2. Quiere decir que este valorcito vale menos 1 y este valorcito vale 2. Acuérdense cuando hagan los gráficos, porque este en los exámenes pasa, que sean coherentes. O sea, si yo tengo que acá tengo un punto de intersección y yo bajo acá a los valores a la izquierda de 0, estos valores son siempre negativos. O sea que ponga el menos 1, le dé menos 1, menos 2, lo que sea, ¿cierto? Y no pongan positivo, porque en los exámenes agarran y se olvidan de los signos. Entonces que sea coherente. Por ejemplo, si usted acá le dio 1 positivo y 2 positivos, van al gráfico y dicen, no puede ser que dé positivo si este valor de acá es negativo. Entonces revisen porque seguramente hay un error acá en el cálculo. Eso a tener en cuenta para que sean coherentes con el gráfico, porque si no, en los exámenes, usted pone el valor que le dan en la calculadora. Si ustedes erraron en la calculadora y acá en vez de darle menos 1, le dio 1 positivo, y bueno, y dice, bueno, acá voy a calcular entre 1 y 2. Y no, si fíjense en el gráfico, este valorcito tiene que ser negativo, si está a la izquierda de 0. Bueno, eso es un error en los exámenes. Hay que tener cuidado con eso. Revisen una vez, 2 veces, o qué sé yo. Bueno, ahí tiene entonces los puntos de intersección menos 1 y 2. ¿Qué quiere decir estos puntos menos 1 y 2? Y son los puntos A y B que yo ando buscando. El A y el B que tengo acá en la integral. Entonces, me voy a la integral mía ahora. Menos 1 y 2 son los puntos de intersección que son los límites de integración. La superficie va a ser entre menos 1 y 2, ¿de quién? De las dos funciones. O sea, va a ser esta función que yo tengo acá, menos la otra función que yo tengo, o sea que es una parábola menos la otra parábola. Pero esta parábola menos la otra parábola, si yo me fijo, ya la tengo. Cuando yo igualé a ambos miembros, fíjense, cuando yo igualé a ambos miembros, yo ¿qué hice? Pasé esta parábola al otro miembro y bueno, llegué a una ecuación. Esta ecuación es una parábola menos la otra parábola. ¿Ya? Ahora, yo lo podía haber pasado de este para acá, a la izquierda, o el de la izquierda hacia la derecha. Bueno, yo lo pasé para un lado y le dio menos 2x al cuadrado más 2x más 4 por diferencial de x. ¿Qué hago ahora? Y bueno, esta es una suma de funciones, una suma algebraica de funciones, en donde integro cada una de ellas por separado, que es x a la n, fíjense en x a la n, que es una constante, y acá puse menos 2x a la n más 1, era a n más 1 sobre n más 1, por eso es menos 2x al cubo sobre 3, más 2x al cuadrado sobre 2, más 4x, todo esto entre el valorcito 2 y el valorcito 1. Reemplazo el valor de x por 2, acá lo hice, reemplazo el valorcito de x, menos el valor de el inferior. Este es otro error en los exámenes. Se olvidan, este signito menos que tengo afuera del corchete, viene de la regla de Barrow. La regla de Barrow dice el límite superior menos el límite inferior. O sea que este signito menos viene de la regla de Barrow. Por eso cuando yo hago
el resultado, o sea, resuelvo, yo pongo menos, pongo un corchete, pongo el valorcito del límite inferior, resuelvo, pero cuidado, porque yo tengo un signito menos acá, fuera del corchete, que me va a alterar todo lo que yo tengo dentro del corchete. Profe, una Sí. duda. Por ejemplo, ahí usted pasó toda la expresión para un lado y después la integra, ¿verdad? Sí. Yo vi que también no sé si será porque son áreas positivas, pero cuando quedan áreas entre curvas, vi que le vienen y sacan el área de una y le restan el área de la otra. Sí, así es. ¿Quedaría la misma expresión si usted hace Sí, eso? Es decir, sí, resta una expresión con la otra. sí, sí, queda la misma expresión. Queda la misma expresión. Fíjense, yo hice una menos la otra, y bueno, cuando yo llegué al resultado y resolví todo esto, teniendo en cuenta los signos, llegué que igual a 9 positivo. Pero fíjense, supongamos que yo haya hecho al revés. Acá. Yo qué hice acá, yo hice a esta expresión menos x cuadrado más 4, menos x cuadrado más 4, le resté la otra expresión que es x cuadrado menos 2x, o sea, la pasé al otro miembro. Le estoy restando. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, yo puedo hacerlo al revés. X al cuadrado menos 2x, paso toda esta expresión al otro miembro para este otro lado, y bueno, la expresión cambia, me cambia. El resultado que voy a llegar va a ser el mismo, pero en vez de ser 9, como he cambiado los límites, eso es cambiar, significa cambiar los límites de integración. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Límite superior, integral entre A y B, puse integral entre A y B, el límite superior menos el inferior. Hay unas propiedades, que bueno, acá no las puse, las propiedades, porque no, como era para explicar el práctico, no la puse las propiedades. Dice, si yo doy vuelta los límites de integración, o sea, que si yo integro entre A y B, esto es igual a la integral entre B y A de f de x diferencial de x, pero con signo cambiado. O sea, que si yo cambio los límites de integración, el A va arriba y el B va abajo, el valor numérico es el mismo, pero cambia de signo. Quiere decir que cuando yo resuelva, en vez de que me dé 9, me va a dar 9 negativo. Como no existe un área negativa cuando yo estoy calculando, ¿qué hago? Hay otra propiedad de los cálculos de área, en donde dice que si yo pongo valor absoluto del resultado, los valores negativos pasan a ser positivos. O sea que si me da menos 9, por ejemplo, quiere decir que yo cambie los límites de integración. Entonces, ¿qué hago? Pongo valor absoluto y esto va a ser igual a 9 positivo. Y ese es el valor del área. O sea, no lo dejen con valores negativos, porque le va a decir, ah, no, menos 9 no es valorcito negativo. Y esté todo bien hecho, pero si el resultado le va a dar menos 9, está mal. No hay áreas negativas. Por lo tanto, pero sí hay una propiedad que dice, a esto lo hacemos valor absoluto, y el valor absoluto de menos 9 va a ser 9 positivo. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Cambiaste los límites de integración. El límite, la integración, que en vez de ser entre A y B, vamos acá de vuelta, entre A y B, en vez de hacer la integral entre A y B, hiciste la integral entre B y A. Cambiaste los límites de integración. Entonces, ¿qué haces? Usa la otra propiedad de decir, bueno, lo tomo como valor absoluto y el valor es el mismo. ¿Me entienden? Es lo que Claro, digo. sería, profe, como si si nos hubiéramos confundido y hubiéramos tomado f primitiva de A menos f primitiva de B. Exactamente, exactamente. Sí, sí, o sea, no es que seas confundido. Vos dijiste, bueno, voy a hacer en vez de hacer esta parábola, la parábola de arriba menos la parábola de abajo, dijiste, bueno, voy a hacer la parábola de abajo menos la parábola de arriba. Restaste.
pero el resultado es el mismo, solo que te va a dar negativo. Cambiaste el área, los límites de integración, pero el resultado es el mismo, te va a dar negativo. Pero como hay otra propiedad que dice que si el área es negativa, pongan valor absoluto y es el mismo valor, y bueno, usamos la propiedad de las áreas. ¿Me entienden? Sí, profe, y una preguntita más. Sí. Por ejemplo, cuando utilizo la sumatoria de las áreas, ¿verdad? ¿Cuál Sí. sería el punto medio para que existe esa compensación que dijo usted, como que está el triángulo afuera, pero Esta justo ese punto medio, ¿cómo se lo describe? Como delta, sería el delta X. Sí, f de x. Este sería f de x, por eso f de x1, f de x2, o sea, el valorcito lo llamamos f de x, por eso lo llamamos f de xy. Es la altura hasta el valor de la función, al punto medio. En rectángulos chicos, ¿no? Cada vez más chicos. Por eso dice, cuando tomamos el límite, si nosotros hacemos infinitos rectángulos, mis deltas x sub i van a tender a cero. ¿Se acuerdan cuando yo tomo el límite para los delta x que tiene a cero? O sea, lo más cercano al punto de tal manera que sea cero. Por eso habla del límite para delta x que tiende a cero. Cuando yo tomo delta x que tiende a cero, estoy haciendo en realidad infinitos rectángulos. Cada vez más rectángulos. Cuando hago más rectángulos que haga, más exacto va a ser mi... Claro. O sea, mi la idea es hacer más rectángulos, así sea más preciso el área. Exactamente. Cuanto más rectángulos haya, más preciso va a ser el área, claro. Eso, el delta de x tiene infinito. El n tiene infinito y el delta x tiende a cero. O sea, el valorcito de la base, el valor de la base va a tender a cero. Cada vez se va a hacer más chiquito. Hasta llegar a cero. De cada uno de estos rectángulos. En cambio, va a ser infinitos rectángulos. Por eso yo hablaba, si tengo 10, y bueno, dividamos en 2 a esto y voy a tener 20. Pero si a su vez a cada uno de esos 20 yo lo divido otra vez en 2, voy a tener 40 rectángulos. Y si yo lo vuelvo a dividir en 2 a esos rectángulos, voy a tener 80 rectángulos. O sea, cada vez más rectángulos voy a tener. Entonces va a ser infinitos rectángulos, de tal manera que los delta x se me tienden a cero. Por eso puedo usar la integral de esta manera, ¿no? No sé si han entendido el método, porque esto es importante porque sí, este método sí lo usamos nosotros cuando estudiamos análisis de las integrales de dos variables. Cuando hablamos de integrales de dos variables, en realidad el cálculo lo hacemos con una variable nosotros, porque ya van a ver cuando tomamos derivada, cuando hacemos las derivadas nosotros, que son dos variables, a una variable la mantenemos constante y a la otra la hacemos variable. Entonces en realidad yo estoy haciendo derivadas con una variable, entonces uso las mismas tablas de derivadas que usted tiene para una variable. No tengo una tabla diferente a dos variables. Tengo tablas para una variable nada más. Entonces, cuando yo hago la derivada de dos variables, mientras que a una la mantengo constante, a la otra la hago variable. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Y me voy con la tabla de una variable, si tengo una variable. Bueno, con integrales pasa lo mismo. No tengo integrales con una tabla con integrales de dos variables. Tengo una tabla de una variable. Entonces,
Cuando yo vaya a resolver la integral, voy a resolver la integral manteniendo constante una variable y la otra la voy a hacer variar. Entonces, ¿qué voy a quedar? Ah, bueno, voy a resolver una integral con una variable. ¿Me entienden? Como el asunto. Vuelvo a las tablas, por eso es importante que ustedes sepan bien de una variable, porque todo lo que vean ahora en este cuatrimestre de dos variables, para la solución matemática en el práctico, y es con una variable. Van a tener con las tablas de una variable. No existen tablas de dos variables. ¿Me entienden? Bueno, no me Sí, contesta. sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Se entiende, disculpe. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante que ustedes vean, sepan de esto de una variable. Este cálculo de área se usa mucho cuando resolvemos integrales de dos variables. ¿Sí? Porque usamos la regla, hacemos el gráfico, hacemos la regla de Barro, todo resolvemos de la misma manera. A veces no puedo. Profe, Sí. ¿y el tema de calcular el volumen de sólidos? Bueno, es con dos variables. Es que cuando Ah, con dos variables, porque también se lo hace con una variable, pero bueno, es medio quilombo. con dos variables calculamos el volumen, sí. Con dos variables calculamos el volumen. No, la verdad yo no lo he visto con una variable, no lo damos en análisis 1, con una variable al volumen. No, no, es como que pones en función el área y después sacas el integral, es complicado. Bueno. Pero bueno, si se hace con dos variables, capaz que ahí sea más fácil, ¿o no? Sí, es más fácil con dos variables. Porque al final le calculas como si fuera con una variable, entonces más fácil. Bueno, acá puse otro ejemplo, en donde tengo un área, tengo una parábola acá, x cuadrado menos 1, y el eje de las x, dice, y está acá entre el punto 0 y el punto 2, entre el punto 0 y el punto 2. Entre el 0 y el punto 2. ¿Cuál es el área buscada? Y bueno, es lo que está por debajo del eje de las x y lo que está por arriba del eje de las x. En la superficie, la suma de estas dos áreas, me da la superficie buscada. Ahora fíjense, por debajo del eje de las x, los gráficos, el área que me da, es negativa, por eso puse un signito menos yo ahí. El área que está por arriba del eje de las x, el área es positiva. Cuando yo integre la función, cuando yo integro mi función, es esta, x cuadrado menos 1, si yo integro la función x cuadrado menos 1 entre el punto A, que es igual a 0, y el punto B, que es igual a 2, entre este punto y este punto, como esta área es negativa y esta área es positiva, al área positiva le estoy restando esta área negativa. Entonces, ¿qué quiere decir cuando llego a calcular? Y está mal, porque a esta área positiva le estoy restando un área, y si yo en realidad lo tengo que sumar al área. Entonces yo no puedo hacer la integral entre este punto 0 y este punto 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el gráfico y darme cuenta que hay un área que es negativa y otra positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y buscar este punto donde la función me cortó al eje de las x. Y hacer la integral entre el punto 0 y este punto, más la integral entre este punto y este otro punto. O sea, en este caso me dio 1. Bueno, me dio 1 porque, bueno, salió de la ecuación. ¿Cómo me saco el 1 este? Si la función mía es x cuadrado menos 1, este valor, ¿cuánto vale el valorcito de y en este punto? Y el valorcito de y vale
vale cuando i es igual a 0. Este punto, si yo lo leo acá, el valorcito de i es 0. O sea que el x al cuadrado menos 1, el x al cuadrado menos 1, que es mi función, si yo lo igualo a 0, el valorcito de i. ¿Se acuerdan? Yo puedo poner, a ver, i igual a x cuadrado menos 1, esa es mi función. O bien, como puse acá, f de x igual a x cuadrado menos 1. ¿Lo ve? ¿Se acuerdan de eso? Que lo ponen en el análisis 1 y esto es igual a i. El valor de la función. Sí, profe. Bueno, ¿cuánto vale i? Vale 0 en este caso. Si yo igualo acá 0 y despejo x, el valorcito de x vale 1. Entonces, por eso puse el valorcito 1. Entonces, cuando yo integro, fíjense en lo que yo integré una superficie 1 entre 0 y el punto 1 de quién, de la función que me dieron, x cuadrado menos 1 por diferencial de x. La resuelvo. Me dio, fíjense, justamente acá me da negativo, ¿ves? Menos 2/3. Pero como el área no puede ser negativa, le pongo valor absoluto y pasa a ser 2/3 positivo. Después saco un área 2 entre el punto 1 y el punto 2. Entre el punto 1 y el punto 2. Vuelvo a sacar y me dio que me da 2/4. La superficie total, ¿qué va a ser? A los 2/3 más el 4/3, que me da 6/3. Si yo hubiera hecho la integral entre el 0 y el 2, ¿qué me hubiera estado haciendo? Al 4/3 que yo tengo positivo, le estaría restando el 2/3, este que está negativo acá. Entonces, 4/3 menos 2/3 me da 2/3 como resultado. Y en realidad el resultado es 2. Cuando yo sumo las dos, porque las dos tienen que ser positivas la área. Por eso es como si yo estuviera buscando un punto intermedio. En los libros sale como punto C. Un punto en el cual yo hago un valor C porque estoy buscando un punto en el cual el i en este caso vale 0, ¿cierto? No sé si esto lo están entendiendo, porque es un poquito más difícil que el otro, digamos. Sí, profe, sí se entiende. Yo tengo que buscar de tal manera que las áreas, si hay alguna negativa, tengo que buscar sí o sí este punto. ¿Para que yo sume el área de esta más el área de esta? Porque si yo saco el área entre este punto y este punto, y bueno, me va a esta área positiva, le voy a estar restando esta área negativa y el resultado va a ser diferente. Yo esto se los puedo pasar por WhatsApp si quieren, para que lo vean, para que no, a los ejemplos estos, para que lo vean. Profe, disculpe, pero habría, a ver, puedo subir un poquito al gráfico. Sí, vamos No habría problema, o sea, no habría problema usted si calcula el área entre donde la curva corta al eje X negativo y el eje X positivo, ¿no? O sea, tomando esos valores no tendría problemas para calcularlo, ¿o sí? No te entiendo. En la curva, donde la curva corta el eje X negativo. ¿Del otro lado? ¿Acá? Claro. El área entre ese punto y el 1, que está del otro lado, no tendría dificultad. No, seguramente que no, porque acá sería menos 1, acá. Si yo calculo el área de abajo, nada más, únicamente decís vos. Claro, Sí, por toda claro. el área, pero en este caso va a ser negativa, ¿no? Claro, no habría problema. Claro, no habría problema. Sí. Claro, no sé si entendieron sus compañeros. Él me dice, si en vez de calcular entre el punto 0 y el punto 2, que dice acá, yo calculo entre este punto y este punto. Como es una parábola, este punto es 1 y este punto va a ser menos 1, seguramente. Entonces él dice calcular entre el menos 1 y el 1. Toda esta área va a ser negativa. Pues no va a haber problema, porque toda el área es negativa.
Entonces cuando usted calcula entre -1 y 1 y le va a dar positivo. El gráfico le da negativo, pero como todo el gráfico es negativo, el cálculo de área da positivo. Y si le da negativo, como en este caso, y bueno, ya saben que hay una propiedad que dice, bueno, lo hacemos valor absoluto y le ponemos positivo. Quiere decir que hemos tomado los límites de integración al revés. En vez de tomar entre -1 y 1, tendríamos que haberlo tomado entre 1 y -1. No sé cómo daría, ¿viste? Pero el resultado es el mismo. Está bien lo que la pregunta que me hizo su compañero. Ahí sí, no habría problema. Ahí no. Bien. Acá sí, porque acá el problema es el eje de las X, que el gráfico del eje de las X dice, bueno, por debajo del eje de las X los gráficos son negativos y por arriba del eje de las X los gráficos son positivos. Entonces ahí está el problema. Tampoco hay problema cuando tengo dos curvas, en el caso anterior, ¿verdad? Cuando están dos curvas. Fíjense, este pedacito dice negativo. No es negativo. Y este es positivo. ¿Por qué? Porque este es un solo gráfico. No son dos gráficos, es un solo gráfico. ¿Me entienden? Entonces ahí no tengo un área negativa y un área positiva. Porque los puntos de intersección están por fuera. Hay un solo gráfico en el cual tengo por fuera. En cambio acá, cuando interviene el eje de las X, sí, me separa al gráfico en dos partes. Bueno, yo esto si quieres los paso, como lo tengo, acá los voy a pasar por WhatsApp para que lo vean, para que lo tengan, porque no sé si habrán, yo les he explicado, pero bueno, es más, si lo tienen al apuntito, digo, va a ser más fácil de entenderlo después. Se los paso por Pásalo, WhatsApp. por favor. Sí, se los paso por WhatsApp. Gracias, profe. Así que no hay problema. Bueno, nos falta el cálculo de integrales por parte. Bueno, eso vamos a hacer la clase que viene. Total, usted todavía tiene dos clases de cálculo de el gráfico de funciones. Y para poder yo igual me voy a poner en contacto con los jefes de estados prácticos. Y para que nosotros empecemos con límites. Acuérdense que la materia es el 80% práctico, 80, yo diría el 90% práctico y el 10% teórico. La teoría es súper cortita, así que, bueno, el 90% de la materia es práctica y el 10% es teórico. Por ejemplo, en derivada, dando los gestos prácticos de derivada, y yo también doy derivada práctica de derivada, porque esa es la falla de ustedes, es derivada. No aprueban el práctico porque fallan en derivada generalmente. Fallan en derivada y a veces integrales la resuelven, pero derivada no la resuelven. Porque no sé por qué. No pregunten por qué. Porque es lo mismo. Si a una variable la hago constante y a otra la hago variable, tanto en derivada como en integral es exactamente lo mismo. Bueno, pero en integrales parece que lo saben resolver más rápido, lo entienden más que derivada. Así que en derivada siempre nos demoramos un montón porque hacemos mucho ejercicio de derivada. Bueno, para límite, que lo que no lo voy a dar la semana que viene, sino voy a dar a no ser que los profesores quieren que yo dé límite, doy límite, no tengo problema. Para límite van a tener que volver a estudiar límite de una variable. Porque en realidad se resuelve como límite de una variable. Hay que tomar
hacer factoreo. ¿Se acuerdan de factoreo del curso de ingresos? Bueno, Sí. hay que volver a factoreo. Así que, si no han entendido bien factoreo, lo van a tener que entender, porque lo estamos viendo todo el tiempo. Así que bueno. Incluso, profe, antes de utilizar Bhaskara se puede factorear. Sí, claro que sí, claro, sí. Pero yo que cuando ustedes resuelven el límite con una variable, se usan factores, diferentes casos de factoreo. Bueno, esos mismos casos de factoreo se usa acá, con dos variables. ¿Por qué? Porque estamos usando, en realidad lo llevamos a resolver a una variable constante y a la otra variable. Entonces, como estamos todo el tiempo así, siempre están resolviendo con una variable en realidad. ¿Me entienden? Por eso dije yo, tienen que, cuando empecé la explicación en la clase anterior, dije, tienen que saber muy bien análisis 1. Porque si saben muy bien análisis 1, y análisis 2 es una pavada. Es una pavada. Esos son unos temas, todo igual. Se usan las tablas, todo. Factoreo, es lo mismo, todo lo mismo, las mismas cosas. Por eso hay alumnos que sí saben muy bien análisis 1, y en el práctico nosotros damos generalmente 40 minutos, que eso, hay gente que en 15, 20 minutos termina el práctico. Y bueno, es porque saben análisis 1. Saben muy bien análisis 1. Bueno, vamos a cortar acá. Entonces la clase que viene vamos a dar integrales por no por sustitución, integrales por parte, y bueno, si los profesores quieren que dé límite, doy límite, no hay problema. Y si no, seguiremos. Bueno, yo se lo voy a pasar a esto por WhatsApp enseguida, para que lo tengan, para que lo vayan viendo y practicando. Más este. ¿Por qué? Porque lo usan mucho, integrales definidas lo vamos a usar mucho para integrales de dos variables, ¿no? Se usa barro, se usa todo esto. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, nos vemos entonces, muchas gracias, nos vemos la clase que viene, Dale, profe, gracias a Nos vemos, usted. profe, en la clase que viene. Bueno, Cuídese. profe, que esté bien. Bueno, nos No, vemos profe. Acuérdense que profe. el mismo Meet, así que siempre van a entrar ya no se lo voy a mandar porque es siempre el mismo Meet. No sea drama, profe. Bueno, Ya lo voy a poner en la descripción del grupo. bueno, ya